Este día, a través de este sermón, vamos a aprender dos características que tiene la fe verdadera. Dos características que tiene la fe verdadera. No son las únicas características. Lo que vamos a ver hoy no es una lista exhaustiva ni definitiva, pero por lo menos en este capítulo de Génesis 48 podemos destacar dos características que tiene la verdadera fe. Así que si alguno de nosotros cree que tiene la fe verdadera, debe entender que estas son dos características que ella tiene. ¿Sí? Para comenzar, voy a leerles, no tiene que buscarlos, Hebreos capítulo 11, solamente el versículo 21 que dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias por tu bondad nuevamente y queremos pedir por favor, Señor, que nos ayudes en la exposición de tu palabra. Escóndeme detrás de tu cruz, que tú seas glorificado, Señor, tu pueblo santificado, que también llames a vida a aquellos que están en muerte espiritual. Y Señor, ayúdanos a que al finalizar realmente estemos gozosos de tu llamado y de lo que nos enseñas a través de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. El sermón entonces en una frase puede resumirse como lo acabo de decir, o puede resumirse en la siguiente frase: la verdadera fe persevera hasta el final. Ese quizás es el tema subyacente de todo. La verdadera fe persevera hasta el final. Cuando decimos al final, no estoy refiriéndome hasta la muerte, hasta el último suspiro que nosotros demos en esta vida. La verdadera fe persevera hasta el final. La Biblia enseña que somos sostenidos en este mundo por Dios a través de esa fe. Que esa fe no la vamos a abandonar hasta que se convierta en realidad. Dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amamos a Cristo aunque nunca le has visto, nunca le hemos tocado, pero tenemos fe, ¿verdad que sí? Vendrá el momento, mis hermanos, en que la fe se convertirá en realidad. Pablo lo dijo en 1 Corintios 13. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Significa eso entonces que va a haber un momento que ya no necesitaremos ni fe ni esperanza. ¿Por qué? Porque estaremos con Cristo presencialmente. Amén. Entonces, cuando Cristo venga, no vamos a necesitar más de la fe, ni tampoco vamos a necesitar de la esperanza. Pero hasta que ese momento llegue, seremos sostenidos por Dios a través de la fe y la esperanza. Dios nos une a Él a través de la fe en Cristo. Como lo dice 1 de Pedro capítulo 1, que Dios nos está preservando para la herencia que nos ha prometido y nos preserva a través de la fe. En otras palabras, la fe verdadera no es algo que cada persona construye con sus propias fuerzas. La fe verdadera es el poder del Espíritu de Dios que obra la regeneración en nuestros corazones y crea esa fe que persevera hasta el final. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El Espíritu de Dios obra en nuestros corazones poderosamente en la regeneración y entonces crea en nuestro corazón esa fe que va a perseverar hasta el final. Entonces la idea es que a pesar del pecado, de la debilidad humana, a pesar de nosotros mismos, mis hermanos, la verdadera fe persevera hasta el final porque es una obra de Dios en el corazón de los hombres. La verdadera fe es indestructible. La verdadera fe es indestructible.
Por eso afirmamos con tanta seguridad la perseverancia de los santos. Necesitamos esa fuerza para resistir, ¿cierto, hermano? ¿O no la necesitamos? La necesitamos mucho. Como pastor, de verdad puedo decirle que cada semana oigo a mis hermanos y a mis hermanas con tristeza, cargados. Pastor, estoy bajo mucha presión. Realmente estoy agotado físicamente o espiritualmente, emocionalmente ya estoy cansado. Siento que no puedo más, estoy ansioso. Esto que está sucediendo en mi vida, de verdad, me tiene agotado. Eso lo oigo cada semana, mis hermanos. Pero Dios nos enseña en su palabra. Y cuando uno oye eso, hay dolor, ¿cierto? Porque uno dice, wow, ¿será que este hermano, esta hermana ya no continúa la carrera? Y no estoy diciendo que esta persona no está sufriendo algo verdaderamente fuerte. Pero como humano uno siente ese temor. Pero lo que Dios nos enseña en su palabra, y es mi ánimo, es el ánimo para mí, para cada uno de nosotros, que hoy veremos, es que la fe que se desvanece antes del final, entonces era defectuosa desde el principio. Cuando la fe se agota o se desvanece, es porque no fue colocada en el cimiento correcto. Al venir entonces la decepción, esa fe se evapora evidentemente. Esa es la razón por lo que la falsa enseñanza, la falsa doctrina es tan condenable, hermano. Porque la gente tiene su fe o su esperanza en esas falsas enseñanzas y cuando viene el sufrimiento, sale a la luz que son incapaces de continuar. Estas personas creen que Dios los decepcionó, pero la verdad es que Dios nunca decepciona a nadie. Lo que los decepcionó fue su mal entendimiento, pero la fe verdadera va a perdurar hasta el final porque está descansando en la fidelidad de Dios y su capacidad para cumplir su palabra, hermanos. Esa es la fe verdadera, la que descansa en la fidelidad de Dios, que es eterna, porque es un atributo de Él, no cambia, y en la capacidad que tiene Dios de cumplir lo que promete. ¿Y cuál es la capacidad que tiene Dios? Él es todopoderoso. Por eso entonces, como su fidelidad es eterna y Él es omnipotente o todopoderoso, nadie nunca va a ser decepcionado por Dios, nunca. Más bien la Biblia dice en Romanos 10:9, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Hermanos, miren lo que dice el Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 24. Evangelio según Mateo capítulo 24, versículos 4 al 13. Este es el Señor hablando cuando le preguntaron sobre las cosas antes del fin del mundo o los últimos días. Solo aclaro que los últimos días, los últimos tiempos, la Biblia enseña, todo el Nuevo Testamento enseña que son desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Significa que estamos en los últimos días o en el último tiempo. Esto es lo que dice Cristo con respecto a este periodo. Versículo 4 al 13. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Terminamos con el 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué?
ese será salvo. La fe verdadera persevera hasta el final. Amén. Es cierto, y Cristo nos ha anunciado, ¿verdad? Pareciera que leemos el periódico de mañana, pero estamos leyendo las palabras del Señor Jesús de lo que iba a suceder. Y hermano, es cierto, todo lo que sucede en este mundo en general o nuestras vidas en particular, por supuesto, nos afectan muchísimo cuando sufrimos, cuando pasamos por adversidades. Pero la verdad es que como creyentes verdaderos, esas cosas no nos quiebran definitivamente. Nos dice el Señor, los odiarán y los matarán. O sea, no está diciendo probablemente, va a suceder. De una forma, el sufrimiento en esta vida está garantizado, hermano. Pero miren esto. El Señor en esa descripción dice, no se preocupen por preservar la vida. Los van a matar. Preocúpense, ¿por qué? Por preservar la fe. La verdadera fe persevera hasta el final. Y solamente lo puedes hacer, hermano, solamente lo podremos hacer cuando tus ojos están fijados en Dios y su fidelidad, en la capacidad que tiene Dios de cumplir lo que promete. Y eso entonces nos va a dar el fundamento, sea lo que estés pasando. La verdadera fe persevera hasta el final. Y eso es lo que nos enseña Génesis 48. Y al final de que veamos eso, vamos a destacar dos características que tiene esa verdadera fe. Amén, hermano. Amén. En Génesis 48, entonces, ya estamos llegando al final de la vida de Jacob. Aproximadamente tiene 147 años. Ha pasado los últimos 17 años de su vida en Egipto. Eso lo dice el capítulo 47, casi al finalizar, que ya ha pasado el tiempo. Es decir, pasó el tiempo de la hambruna, de los 7 años de abundancia, los 7 años de hambruna. Él llegó precisamente en el segundo año de la hambruna, y Moisés dice que han pasado 17 años que Jacob ha estado viviendo en Egipto. Está llegando al final de su vida. ¿Y cómo se encuentra? Está en una tierra extranjera. No es lo que Dios le había prometido. Dios ya le ha anunciado que se va a morir en Egipto, lo que significa que no volverá a ver Canaán. La pregunta entonces que se nos plantea al lector es, ¿la fe de Jacob va a flaquear? ¿Será que Jacob en los últimos días de su vida será tentado a decir, Dios, me fallaste? ¿Por qué? Porque Dios le había prometido la tierra de Canaán, pero está muriendo en tierra extranjera. Le prometió multitud como arena del mar. En ese momento son unas 70 personas. Es bastante la familia, pero eso no es multitud como la arena del mar, ¿cierto? ¿Será que Jacob ya está a punto de morir y se ve en esa situación y cuando recuerda las promesas de Dios a Abraham, Isaac, y que se las dieron a él, y que realmente la realidad es que no se parece en nada a lo que se le prometió, dirá, Dios, fallaste, Dios? Bueno, en este capítulo el Señor nos va a enseñar que Jacob tiene la verdadera fe. Y a pesar de que se va a morir, él expresa esas dos características. Vamos a verlo en tres partes. La primera, de versículo 1 a versículo 7, donde Jacob adopta a los hijos de José. Síganme por favor con su vista. Dice hasta el versículo 7. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José,
El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob entonces se nos dice aquí que decide, muy probablemente por revelación divina anteriormente, de que debía adoptar a los dos hijos mayores de José, Manasés y Efraín. El orden como se escriben es importante al principio porque nos indica quién es el primogénito de ellos. Manasés es el primer hijo, el segundo hijo es Efraín. Y con el tema que venimos de la primogenitura, del orden de nacimiento, de la elección divina, eso es importante. Jacob ha tenido 12 hijos varones y una hembra, Dina, se recuerdan. Pero en este caso entonces va a adoptar a José, lo que significa que José recibirá doble porción de la herencia, tema importante que ya venimos hablando. Algo inusual hasta el momento. ¿Por qué? Porque es inusual que reciba José la doble porción. José es el 11º hijo. Es el hijo el hijo número 11 en el orden. O sea, Jacob pasó por alto a 10 para darle la doble porción de la herencia a José. El versículo 3 nos dice, cuando empieza a hablar Jacob, que evoca el nombre de Dios el omnipotente, el Shaddai. Cada vez que en Génesis se hace alusión de ese nombre de Dios, se va a hacer referencia a aquel que puede hacer lo imposible. Específicamente, lo imposible en cuanto a cumplir su palabra contra todo pronóstico. La primera vez que se hizo esa mención fue en Génesis 15, cuando Abraham era un anciano de 100 años y su esposa Sara era una ancianita también de 90 años que era estéril. Y Dios dijo: yo soy el Dios omnipotente que va a hacer que estos dos viejitos tengan un hijo en su vejez. Cuando entonces Jacob invoca a Dios como el omnipotente, va a traer a alusión al Dios que cumple lo que promete y que es fiel al pacto. Por eso lo dice en el versículo 3, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Luz es Betel. Luz era el nombre antiguo de la ciudad que Jacob rebautiza como Betel. Dios se le había aparecido 2 veces a Jacob en su vida en esa zona. La primera vez fue cuando huía de Saúl. ¿Se recuerdan que había robado la bendición? Esaú lo va a matar, lo sentencia a muerte. Jacob corre por su vida, huye por su vida, y cuando está en el desierto, desterrado, sin nada en la mano, durmiendo con una piedra como su almohada, Dios se le aparece allí y le da la visión de la escalera que toca al cielo. Allí le confirma su llamado y le dice que él será el receptor de las promesas de Abraham y de Isaac. La segunda vez que Dios se le aparece a Jacob fue en Betel nuevamente, 20 años después, cuando regresa de Padán Aram. Después de mucho sufrimiento, nosotros hemos visto eso a lo largo de la vida de Jacob, por fin él está siendo restaurado a Canaán. Y Dios se le aparece en Betel, le confirma nuevamente las promesas del pacto. Jacob cita esas promesas en el versículo 4. Es una cita casi exacta de Génesis 35, 9 al 12, donde le confirmó la promesa, pero resulta que hoy en día, cuando Jacob está hablando con José, es un viejo de 147 años, a punto de morir en una tierra extranjera y no tiene nada de lo que se le había dicho.
Entonces, versículos 5 y 7 le dice, pero me vas a dar a tus dos hijos, a Manasés y Efraín. Jacob aquí comienza a intervenir el orden. Nombra primero a Efraín y Manasés. Ya sabemos que eso es un dato importante. Menciona también a Raquel, que es la madre de José. Madre que José vio por última vez cuando José tenía 17 años. Recuerden que Jacob manda a José a ver cómo están sus hermanos y sale de la casa para no volver jamás. De hecho, Raquel muere en ese tiempo cuando él está preso en Egipto. Entonces Jacob está de alguna forma hablando con José y recordándole a su madre, mi querida esposa que siempre he amado, y que ella le había dado sus dos últimos hijos, a José y a Benjamín. Jacob entonces le dice que sepultó a Raquel en ese camino a Efrata, que es Belén. Y eso es importante, el detalle por la historia bíblica. Cuando Herodes, ya estoy hablando en el Nuevo Testamento, promulgó la ley del aborto, en Mateo en capítulo 2, que tenía miedo de que el Mesías había nacido, él mandó a matar a todos los niños nacidos en ese tiempo hasta los que tuvieran 2 años. Mateo dice, en Mateo 2, citando a Jeremías 31, dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, el momento donde Herodes ejecuta la ley del aborto, donde comienza a matar a los niños, es en Belén, en Efrata, precisamente donde se había muerto Raquel, donde ella le dio su último hijo a Jacob. Entonces Jacob está haciendo, es un momento bastante sentido para este envejecido guerrero que ya sabe que está a punto de morir y está arreglando su testamento, sus últimas cosas. Tenemos entonces aquí la adopción de los 2 hijos de José, algo muy fuera de lo convencional. Jacob ha puesto a sus nietos como herederos legítimos entre los hijos. Amén, hermano. Hemos visto el primer punto. Veamos el segundo punto, la pronunciación de la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés. Esta es la parte más larga, versículos 8 al 20. Vamos a leer una primera hasta el 14 y voy a ir siguiendo avanzando en el texto. Versículo 8. Vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó a José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Israel entonces su mano derecha la pone sobre el menor, que es Efraín, y su mano izquierda sobre Manasés, que es el mayor, y eso también tiene una importancia. Cuando leemos el versículo 8, que Israel pregunta, ¿quiénes son esos 2 muchachos aquí? Sáquenlo. No es que él tiene Alzheimer, porque está hablando de los 2 hijos y de repente, ¿quiénes son esos 2? Sáquenlos de aquí. Como que si se le olvidara de qué está hablando. Algunos dicen que es en ese momento cuando ya Jacob va a realizar la adopción formal, es un evento formal. La bendición aquí no es como nuestra cotidianidad, sobre todo venezolana, que nosotros todos los días, Dios te bendiga, hijo, y es un buen deseo que tenemos. Pero con respecto al patriarca, recuerden que Abraham, Isaac y Jacob juegan un papel como profetas de Dios. Ellos están hablando en el nombre de Dios, poniendo los cimientos sobre el plan de Dios para el mundo. Por lo tanto, la bendición de Jacob no es una cotidianidad allí, es un acto formal. Alguien dijo que es muy parecido a como cuando en las bodas el padre trae a la novia y el ministro pregunta, ¿quién entrega a esta dama? No es que nadie sabe qué está sucediendo ahí, se conocen todos.
pero es el acto formal que yo, su padre. Es como dejando simbólicamente un acto donde su autoridad ahora ha entregado para que ella se una a una nueva familia. Amén. Entonces, algunos dicen que eso es lo que se está haciendo aquí, porque noten que Jacob pregunta eso, José dice, son mis dos hijos, José los entrega y se arrodilla a adorar. Entonces no es un acto convencional, es un acto, una formalidad. José entiende que Jacob va a entregar la bendición de Dios como profeta. Eso por un lado. El punto de la mano derecha y mano izquierda. Bueno, otro detalle es que no debemos imaginarnos, porque pareciera que los hijos de José son dos niños chiquitos. Los tenía en las piernas, se los soltó. No es así. Recordemos que él tuvo esos dos hijos cuando José tenía aproximadamente 30 años. Pasaron los años de la abundancia, de la hambruna. Han pasado 17 años después que dijo Moisés, finalizando el capítulo 47. Por lo tanto, Manasés y Efraín tienen aproximadamente entre 25 y 27 años, aproximadamente. Son tratados como jovencitos porque si Jacob tiene 147 años, ve a unos muchachos de 27 años como dos muchachitos. Igual en el Nuevo Testamento, Pablo habla de Timoteo como nadie ponga en poco tu juventud, le habla como un joven. Y los expertos dicen que Timoteo probablemente tenía unos 40 años aproximadamente. Es decir, para estos hombres, un hombre de 40 años es muy joven. Por eso lo trata como alguien muy joven. Como, mire este joven. Para nosotros, hablar de un joven probablemente tiene alguien que ser como de 15 años, 18 años. Pero o de niños, obviamente de 12 años para abajo. Pero aquí estamos hablando de otra cultura, otra percepción. Entonces estos hombres, para nosotros, tienen 25 y 26 años. No crean que se sientan en las piernas de Jacob, que no puede ni abrir los ojos y que no se puede ni parar solo. Lo hubiesen matado ahí, asfixiado, le hubiesen partido los huesos. Es simplemente una forma de decir que están como a su lado derecho y a su lado izquierdo. El punto de la mano derecha y mano izquierda, que aquí quedamos. Cruzar los brazos a propósitos para bendecir al menor sobre el mayor. En el Antiguo Testamento, la mano derecha es imagen o alusión simbólicamente a la mano del poder, de la autoridad. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo, se nos dice que está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Es decir, tiene el poder y tiene la autoridad. Cuando Dios obra poderosos milagros en el Antiguo Testamento, se dice él simbólicamente que él extendió ¿qué? Su diestra o que desnudó su brazo derecho. Dios no tiene brazos, es una forma humana de hablar con él, pero la imagen es de que la mano derecha es la mano del poder, de la autoridad. Ahora noten, hermanos, lo hermoso de la bendición. A partir del versículo 15, las palabras que pronuncia Jacob. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Las manos de Jacob están sobre las cabezas de Efraín y Manasés. Pero el versículo 15 dice, bendijo Jacob, ¿a quién? A José. A José. José entonces, a través de este acto de Jacob, recibe la doble porción de la herencia. Nuevamente, algo que no es convencional porque José es el 11º hijo. Rubén era el primogénito, pero él se envileció buscando usurpar la autoridad de Jacob. Más detalles de eso se darán el próximo domingo con el favor de Dios. Simeón y Leví, el segundo y tercero,
se descalificaron por su violencia, por el control, hermano, por el descontrol de la ira, fueron descalificados de recibir la bendición de Dios. Eso significa que correspondía a Jacob decidir quién llevaría la doble porción de la herencia, por lo menos física en este caso. En el siguiente capítulo, veremos la próxima semana, con el favor de Dios, la primogenitura en cuanto a dónde viene el reino será sobre Judá, el cuarto hijo. Pero en cuanto a términos económicos o materiales, la bendición doble cae sobre José porque Jacob lo decide. Jacob designó a José porque José atravesó mucho sufrimiento y a través de ese sufrimiento pudo preservar la vida de su familia, lo que es una imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sufrimiento obtuvo la capacidad de bendecir a su pueblo. A través de su sufrimiento, el Señor Jesús, Él ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Él, Jesús, ganó la doble porción que comparte con sus hijos de la fe. Nosotros, la iglesia. Vimos entonces cómo se pronuncia esta bendición hermosa. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta hoy en día. Los expertos en el lenguaje dicen que más literalmente, Jacob dice, el Dios que ha sido mi pastor siempre. La imagen de antes de que David escribiera el Salmo 23, ya Jacob la había pronunciado. Él ha sido nuestro pastor. Pero vemos que hay un momento en que José quiere corregir a Jacob, versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. José quiere corregir a su padre porque no le parece justo que le dé la primogenitura a Efraín antes que a Manasés, porque Manasés por derecho le corresponde esa bendición porque nació primero. Pero ¿por qué esto así, hermanos? Porque Dios está enseñando desde Génesis, ya Jacob lo entendió, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie puede reclamar las bendiciones especiales de Dios por derecho. Es pura gracia. Desde el principio, ¿por qué, hermanos? Dios lo ha dejado claro. Caín era el mayor. Dios bendijo a Abel. Ismael era el mayor. Dios bendijo a Isaac. Esaú era el mayor. Dios bendijo a Jacob. Manasés es el mayor. Efraín es el que es bendecido. Dios es soberano y Él bendice a quien Él quiere. Es su elección soberana. Y como dice Daniel 4, ¿quién le puede preguntar qué haces? Jacob ya lo ha comprendido, ya no pelea. Además, miren esto, la doble vara de José. No me malentienda. José obviamente es un hombre lleno de virtudes. No quiero malponer su imagen. Pero en este caso, bueno, hasta un hombre lleno de virtudes tiene sus problemas. Porque tiene doble vara.
Porque cuando Jacob decidió bendecir con doble porción a José, no le dijo, no, papá, tienes 10 antes que yo. No. Tienes 10, papá, sé justo, ¿no? Que van a decir mis hermanos. Y cuando se refería, no, bueno, dame a tus hijos, yo voy a ver a mis hijos por encima de que no tienen el derecho, porque son nietos, no son hijos. Y además los hermanos, ¿verdad? Podían decir, oye, pero metieron a 2 más que no son hijos. Es más, los sustituyó por Rubén y Simeón. Serán como Rubén y Simeón. Efraín va a ser el primero en sustitución de Rubén. Y Simeón, que es el segundo, bueno, Manasés va a tomar el segundo. Y José no dijo, no, papá, eso es injusto. Es un hombre lleno de virtudes, nuevamente, no sé qué es una mala imagen de José, pero tiene debilidad. Tiene doble vara. Y así podemos ser muchos. Cuando le correspondía entonces decir, no, papá, si no, lo hizo. Cuando entonces, en opinión de José, no quería perjudicar a Manasés. O quería ser justo. Pero entonces Dios muestra a través de este acto que Él bendice a quien Él quiere. Amén, hermanos. No depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces hemos visto el primer punto sobre la adopción de los hijos de Josué. El segundo punto, la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés, con esa bendición haciendo el intercambio. Por último, vamos a ver que Jacob aumenta más la bendición sobre José. Versículo 21 y 22. Dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esas palabras de versículo 21, hermanos, y 22, nuevamente, no son una promesa de papá, como que yo salgo de la casa y le digo a mi hija de 4 años, yo te traigo una sorpresita ahora. No es eso nuevamente. Entiéndalo. Son el pronunciamiento de un profeta. En Josué capítulo 24, aproximadamente 500 años después de estas palabras, cuando al fin Josué toma la tierra de Canaán, se nos dice que los huesos de José fueron traídos a la tierra que Dios le prometió. En el versículo 22, los expertos dicen que Jacob se refiere a Siquem. Cuando le dice, yo te he dado a ti una parte más que a la de tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Recuerden que en Génesis 33, Jacob compró una heredad, un pedazo de los hijos de Amor, de los amorreos de Siquem. Después vino la violación de Dina, después los hijos de Jacob mataron a todos los de la ciudad. Él se hizo, me habéis hecho enemigo repugnante a los de esta zona, es la zona montañosa de Siquem. Pero del capítulo 34 dice que Jacob comienza a moverse y el terror de los habitantes estaba sobre ellos y no atacaron a Jacob. Por eso él no se hace referencia de que él tiene una tierra, que es la que esa heredad particular se la da a José. Por eso mucho después, en la distribución de las tierras, la tierra de Manasés y Efraín tienen esa parte que es Siquem, el centro del país, donde es Samaria también, donde el Señor habló, donde está el pozo de Jacob. El Señor habló con la samaritana que le dijo, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob. Entonces todo eso tiene que ver en toda la historia bíblica. Y fue allí donde Josué, 500 años después, repartió la tierra de Canaán. Jacob ha dotado de herencia extra a José, adoptó a sus hijos, y hermanos, y le dijo cosas, le prometió, y aquí vamos al punto que he dicho desde el principio, la fe verdadera persevera hasta el final. Porque Jacob le ha pronunciado cosas a los nietos, y le prometió cosas a José, y ¿qué tiene Jacob en ese momento verdaderamente? No tiene nada exacto.
Porque lo que había comprado los hijos de Siquén, que se había comprado por 100 monedas de plata, ya tenía 20 años viviendo en Egipto. Aparte que la hambruna se había venido con todos sus enseres. Es más, Jacob entra a Egipto, sabemos la historia, y se multiplica Israel, pero ellos no vuelven jamás hasta después de 500 años. Pero Jacob, que sí tiene la palabra de Dios empeñada. Jacob se va a morir. No tiene nada de lo que le prometieron. Y él pronuncia la bendición profética sobre sus nietos y sobre sus hijos, porque la fe verdadera persevera hasta el final. Versículo 21 dice, yo me muero, pero Dios no muere. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Hebreos 11:6 se nos habla de la fe. Y es la fe que todo verdadero creyente tiene. Te dirá, wow, Jacob, qué fe. Esa es la misma que obró Dios allí. La ha obrado en todo el que Él ha llamado. La fe verdadera es indestructible. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se espera, hermanos, que nosotros tengamos esa misma fe. Por lo tanto, ya que le he dicho todo el tema, la verdadera fe persevera hasta el final. Esa verdadera fe tiene dos características. Con eso termino. Número 1. La verdadera fe persevera hasta el final a pesar de los sufrimientos de la vida. La verdadera fe persevera hasta el final a pesar de los sufrimientos de la vida. Cuando Jacob le describió su vida a Faraón, le dijo, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida. ¿Cómo ha sido la vida de Jacob? Pocos y ¿qué? Malos. Sufrimiento. Y está a punto de morir. Ya ha pasado 17 años. Está a punto de morir. Y a pesar de que son malos, Jacob promete lo que Dios promete. La fe verdadera persevera hasta el final, a pesar de los sufrimientos de la vida. Hermanos, días llenos de sufrimiento. Dígame los últimos 40 años. Vivir con la imagen de que a mi hijo querido lo destrozó una bestia. Enterarse 20 años después que no, es que está vivo. Pero yo tengo esa noticia porque mis otros hijos me la dijeron. No les importó mi dolor. Hermano, mire, cualquiera de nosotros se hubiese muerto de un infarto, de un ACV, de tener hijos así. Después de esos 20 años, vivir en una hambruna que casi usted se muere por la necesidad económica. Sin embargo, a pesar de eso, de todo eso, Jacob persevera fiel, creyendo al Señor hasta el final. La verdadera fe, hermanos, persevera hasta el final a pesar de los sufrimientos de la vida. 2 versículos nos confirman esto. Romanos capítulo 8, versículo 18 y segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 4. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué la fe verdadera persevera a pesar del sufrimiento? Porque la fe verdadera, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
En la aflicción dice, tengo por cierto que estas aflicciones no son comparables a la gloria que me está esperando. La fe verdadera persevera hasta el final a pesar de los sufrimientos de la vida. Segunda carta de Corintios, capítulo 4. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la primera característica de la primera fe? La que vimos. La fe verdadera persevera hasta el final a pesar de los sufrimientos de la vida. Amén, mis hermanos. Amén. Característica número 2 de la verdadera fe. La fe verdadera persevera hasta el final a pesar de no recibir todas las promesas de Dios en esta vida. La fe verdadera persevera hasta el final a pesar de no experimentar las promesas de Dios en esta vida. Si usted graba eso en su alma, hermano, el Espíritu Santo lo ha ayudado a darle un golpe de muerte al evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Si eso es verdad, que por supuesto lo que enseña la Biblia, significa que tú puedes sufrir hasta el día de la muerte, no ver prosperidad financiera, no ver salud, no ver la buena vida, nunca tener paz en la familia, nunca tener el trabajo soñado. Se puede morir uno sin disfrutar nada de eso, y eso no significa que Dios ha sido infiel. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha prometido la ausencia del sufrimiento, nunca ha prometido la ausencia de la decepción o la sanación de tu cuerpo en esta vida. Y si tu fe está esperando eso, entonces sabemos que se va a desvanecer porque es defectuosa desde el principio. ¿Qué prometió Dios? Dios prometió, yo nunca te dejaré, hasta la muerte estaré contigo. Vida eterna en Cristo Jesús y el perdón de todos tus pecados. Eso sí lo prometió Dios. Nos prometió cosas que no se ven. No es plata, no es salud, no es prosperidad. Y si usted puede disfrutar eso, dado por Dios, de gloria a Dios, como Efraín, no lo merecía. Y así como se lo dio, se lo puede quitar, por cierto. No estoy deseando que se lo quite. Dios le dé mucho más. La fe verdadera persevera hasta el final a pesar de no recibir todas las promesas de Dios en esta vida. Pero las recibirá en la eternidad. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Cómo? La fe, que es una obra de Dios en el corazón del creyente, es indestructible. Por esa fe nos va a guardar a pesar del sufrimiento y a pesar de no recibir todas las promesas en esta vida. Entonces, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué le prometió Dios? La salvación de su alma. Si usted cree verdaderamente, no será decepcionado. Primera Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Comencé al principio diciéndole que a veces me preocupaba por hermanos y hermanas en sufrimiento que pareciera que van a soltar la toalla, tirar la toalla de su carrera. Hemos visto, hermano, a través de la Biblia que eso en los verdaderos creyentes nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Eso me consuela como pastor, como creyente, porque a veces veo mi propio pecado, mi propia debilidad, mis propias ganas de a veces tirar la toalla. Pero aquí el Señor nos promete, eso no va a suceder. Si eres verdadero creyente, no va a suceder. No va a suceder. Estas son las características de tu fe. Bueno, eso lo vamos a saber el día que estemos en tu funeral, hermano. Y hablaremos, si Dios me permite a mí, o al pastor David, o aquí el pastor, aquí el cuerpo de un hombre, de una mujer, que perseveró en la fe hasta el final. No será decepcionado por Dios. No fue decepcionado. Así que a través del sufrimiento, cuando atravesamos el sufrimiento, no con esto estoy diciendo que me alegra el sufrimiento, no quiero sufrimiento ni para mí tampoco, pero ya estamos claros que tenemos seguro. No es tanto el Señor quite la prueba, puede ser, es más, Señor, persevéralo en la fe y revela a través de esa situación que mi hermano, que mi hermana tiene la preciosa fe de los escogidos tuyos, que es indestructible. Porque es obrada por el poder de Dios en el corazón de aquellos que creen. ¿Es esa su fe, querido? Quiera el Señor que sí. Quiera el Señor que sí. Gracias, Señor, por dejarnos ver tus verdades eternas, que nos consuelan y nos fortalecen. Danos la preciosa fe de tus escogidos. Fortalécela a través de los medios de gracia, Señor. Y tenemos la seguridad de la perseverancia de los santos hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Amén.